Hola amigos, amigas, buen día. Hoy en una emisión especial del laboratorio porque Gervasio Muñoz no está de viaje, así que vamos a tomar nosotros la conducción del programa. Le recordamos que pueden enviar mensajes al 11 50 12 35 89. Los estaremos esperando acá. En la emisión de hoy nos vamos a dedicar a la política internacional. Dentro de un ratito va a estar con nosotros Gaby Fernández, director periodístico de La Gráfica, para charlar sobre la situación que se está viviendo hoy en América Central y en el Caribe, con esta especie de intervencionismo norteamericano de nueva generación, 2.0, recargado. Estaremos con la columna de Santiadano, como siempre, alrededor de las 12. Y para finalizar el programa le vamos a hacer una entrevista a nuestro querido amigo Pedro Páez, que allá desde Ecuador nos va a contar también su visión sobre el escenario internacional y sobre el problema que está ocurriendo entre Estados Unidos y Venezuela. Recordamos siempre que en la operación está nuestro amigo Lao, y por supuesto a nuestro productor Claudio Maracita, sin el cual nuestro programa obviamente no podría salir al aire. Bien, hoy es un día bastante especial. Es 1 de septiembre, se cumplen 86 años del inicio de la Segunda Guerra Mundial. Y es importante recordarlo, me parece, en un momento en que el escenario internacional está tan complicado y donde el orden político internacional nacido de la Segunda Guerra Mundial está desintegrándose de manera acelerada. El 1 de septiembre de 1939 las tropas alemanas entraron en Polonia y comenzó una larga contienda que duró poco más de 6 años y que le costó a la humanidad cerca de 60 millones de muertos. Bien, para hacer una introducción a los temas que vamos a tratar hoy, me parecía interesante reflexionar un poco sobre el proceso. Ahí está Gaby. Vení Gaby, pasá. Decía que me interesaba comenzar el programa de hoy reflexionando un poco sobre el proceso que se está dando en la zona del Caribe, particularmente el conflicto entre Venezuela y Estados Unidos, y verlo como una de las expresiones más claras del cambio en el escenario internacional que estamos viviendo desde hace unos años y el final del orden surgido en 1945. Los Estados Unidos son indiscutiblemente una potencia en retroceso y se encuentran en este momento presionando al gobierno venezolano como uno de los últimos bastiones de resistencia en América Latina al avance del imperialismo norteamericano, ¿no? Que a pesar de su profunda crisis interna y de su incapacidad para seguir controlando el orden internacional, pretende mantener a América Latina dentro de su esfera de influencia, creando algo así como un nuevo patio trasero, que es su gran objetivo desde hace más de un siglo. Es interesante, y por eso lo quería compartir con ustedes, recordar a este respecto que el siglo XX fue el siglo de la descolonización. Nosotros estamos muy acostumbrados a pensar que el siglo XX fue el siglo de dos guerras mundiales, la de 1914, 1918, la de 1939, 1945, que decíamos hace un rato se cumplen 86 años de su comienzo, pero se repara menos en el hecho de que el siglo XX fue el siglo que dio inicio a la descolonización de los países periféricos, sobre todo de Asia, países de África y una parte de los países de América Latina, como es el caso de Cuba o Puerto Rico. Y en ese proceso de descolonización, que duró casi un siglo, hoy estamos asistiendo prácticamente a su final, a su sanción definitiva.
Y la resistencia de los países centrales, particularmente de Gran Bretaña, de Francia y de los Estados Unidos, a que este proceso se complete, es uno de los datos fundamentales del tiempo de hoy. Y es muy interesante colocar entonces el conflicto venezolano en el marco de ese proceso, que es un proceso que, insisto, comenzó hace prácticamente un siglo y que a lo largo de varias décadas fue moldeando el mundo al que hoy estamos asistiendo. Entonces, el proceso venezolano, con su hondura y también con sus contradicciones y con sus crisis, está representando un desafío fundamental al intento por parte de Estados Unidos de mantener el control de la región, tal y cual lo han planteado y lo han pensado sus planificadores estratégicos y sus diseñadores geopolíticos. El programa de hoy se lo vamos a dedicar entonces a esta temática y vamos a tratar de ver cuáles son las claves de ese proceso. Tenemos por ahí unos videos para compartir con los oyentes. Tenemos un par de videos para compartir con ustedes. Los vamos a ver y vamos a hacer algunos comentarios más al respecto. De nuestras montañas. El presidente Nicolás Maduro dijo el jueves que no hay forma de que Estados Unidos invada Venezuela y llamó a sus ciudadanos a alistarse en las fuerzas militares, en medio de los anuncios de Washington de movilizar tropas al Caribe. Hoy puedo decir, luego de 20 días continuos de anuncios, amenazas, guerra psicológica, luego de 20 días de asedio contra la nación venezolana, hoy estamos más fuertes que ayer. Hoy estamos más preparados para defender la paz, la soberanía y la integridad territorial que ayer. Mucho más. Estados Unidos anunció el envío de 5 buques de guerra y unos 4.000 efectivos hacia el Caribe Sur, cerca de las aguas territoriales de Venezuela, para maniobras contra el narcotráfico. La AFP divisó al destructor lanzamisiles USS Lake Erie en un puerto de entrada en el Pacífico al Canal de Panamá. La operación coincide además con el aumento a $50 millones de la recompensa que ofrece Washington por la captura de Maduro y la declaratoria como terrorista de un supuesto cártel que lidera el mandatario venezolano. Maduro llamó a una segunda jornada de alistamiento el viernes y sábado en la milicia bolivariana, un componente castrense integrado por civiles que exhiben una alta carga ideológica para hacer frente a la posible amenaza. El mandatario dijo que la Fuerza Armada cuenta con 4,5 millones de milicianos, aunque expertos ponen la cifra en duda. Su embajador en Naciones Unidas, Samuel Moncada, envió una carta al secretario general Antonio Guterres en la que le pidió que exhorte al gobierno de Estados Unidos a cesar de una vez por todas sus acciones hostiles y sus amenazas, y respetar la soberanía, la integridad territorial y la independencia política de Venezuela. Denunciamos ante el mundo con la mayor firmeza que la introducción de un componente nuclear en el Caribe atenta contra la estabilidad hemisférica, erosiona la confianza en el régimen internacional de no proliferación y desarme y pone en riesgo la paz y la seguridad, tanto regionales como internacionales. Maduro celebró además la coordinación de seguridad con Colombia, luego que el presidente Gustavo Petro ordenó la militarización de la zona del Catatumbo con 25.000 soldados. El mandatario venezolano destacó además que en medio de la coyuntura ha ganado más apoyo internacional que nunca. Venezolanos y colombianos unidos por la paz. Bueno, ahí veíamos, como señalábamos hace un momento, la profunda crisis que el intervencionismo norteamericano está generando una vez más en la zona del Caribe, colocando como objetivo al gobierno venezolano, acusándolo de algo que es habitual en Estados Unidos, ¿no? De que los gobiernos nacional populares de la región estén involucrados con el narcotráfico. Es un viejo caballito de batalla de los gobiernos norteamericanos a lo largo de más de medio siglo. Lo mismo hicieron en Cuba en su momento. Recuerdo yo la crisis que hubo en Cuba a raíz del incidente Ochoa y todo lo que el proceso jurídico y el juicio al general Ochoa vinculado con problemas de narcotráfico se generó dentro de Cuba. Y ese proceso hay que recordar que comenzó con denuncias que en Estados Unidos se hicieron en contra del gobierno cubano en la década de los 80. Y el otro elemento importante a destacar del video anterior es la existencia en Venezuela
de algo que quizás en el resto del continente no existe, que es de una fuerza armada, de unas fuerzas armadas y de una milicia dispuesta a defender la independencia nacional y la soberanía nacional, algo que en países como Argentina nos falta todavía y mucho y que tenemos que discutir en profundidad. Está con nosotros ya acá en el estudio Gaby Fernández. Gaby, buen día, querido amigo. ¿Qué tal, Gusto Silvano? acá. Un placer estar aquí, un placer. Bueno, estábamos viendo este video. El programa de hoy se lo vamos a dedicar al caso de Venezuela y al conflicto con Estados Unidos. Y después vamos a hablar con vos algunos otros temas más. Pero quería que en principio me digas qué es lo que opinás de este proceso, cómo lo ves, qué te parece que está pasando. Confluyen varios elementos, ¿no? Desde hace un tiempo. Por supuesto, control geopolítico, es decir, los Estados Unidos pueden permitirse realizar acuerdos con la Federación de Rusia sobre distintas zonas del planeta, no América Latina, a la cual consideran un espacio propio. El otro tema es la cuestión de el renacer de los combustibles fósiles y la caída de la Agenda 2030, que creo que es una especie de sinceramiento de la humanidad, ¿no? Bien, lo que pasa es que tanto los Estados Unidos como Venezuela viven en buena medida, no de modo absoluto, son distintas dimensiones, de la producción de combustibles fósiles. Para esto, Venezuela hizo algo en los últimos años que molestó grandemente a los Estados Unidos, y es designar en la coordinación de PDVSA chinos. Es decir, lo que hizo fue proveerse de know-how chino a la hora de organizar la empresa, con el objetivo de potenciarla y mejorarla. Esto le da un vínculo interno en la compañía a la República Popular China que Estados Unidos considera que es como entregársela, ¿no? En realidad es una medida muy inteligente del gobierno de Nicolás Maduro, y no merece objeción porque es propiedad venezolana el petróleo, por lo tanto ellos pueden hacer lo que deseen con lo mismo. En Estados Unidos han logrado contratos con Europa muy importantes, que creo que le van a permitir, aunque más no fuera, capitalizar parcialmente a través de ese sector su vida interior. Por lo tanto, toda competencia pasa a ser problemática. Veamos que en el último tramo le dijo a India que dejara de comprar petróleo ruso, lo cual en la lógica cabeza de Narendra Modi no entra como posibilidad, porque ¿por qué razón va a pagar más caro lo que otros productores le venden más económico? Cosa que sí fue aceptado por Europa, vergonzosamente, ¿no? Y tiene una dificultad financiera y económica muy importante que denota una caída que parece indetenible. No quiero, hacer previsiones demasiado precisas, porque todo tiene que suceder y quién sabe cómo reaccionan los seres humanos, pero los acuerdos de Ursula von der Leyen con Donald Trump son acuerdos muy perjudiciales para el viejo continente. Así que bueno, yo creo que esos son algunos de los elementos que habría que tomar en cuenta acerca de la batalla previa que se está dando entre Estados Unidos y Venezuela. Sí, yo decía, a la apertura del programa, trataba de conectar esto con un fenómeno que yo considero más estructural, que es señalar que el siglo XX fue el siglo de la descolonización, ¿no? Hoy se cumplen 86 años del comienzo de la Segunda Guerra Mundial, y estamos como muy acostumbrados, por lo menos, no sé, en Argentina, a identificar al siglo XX como el siglo de las dos grandes guerras mundiales, ¿no? Porque fueron en realidad dos grandes cataclismos en donde murieron millones de personas, y es lógico que así sea. Pero el proceso que a la postre, ¿no?, con el diario del lunes, en el siglo XXI parece haber sido de más hondura, junto con la independencia y la inserción en la sociedad y en la producción de la mujer, el otro gran cambio fundamental ha sido, me parece a mí, el proceso de descolonización, que ha colocado a países como China, a países como la India, a algunos países de África,
en un proceso de modernización muy acelerado y de desarrollo económico, social, cultural y productivo que ha cambiado las reglas del juego internacional. Y entonces yo decía en el pase con los compañeros que América Latina viene en este sentido pareciera venir en un proceso inverso, ¿no? En un proceso de retroceso con relación a los avances que en la década anterior parecían haber ocurrido. Entonces, ¿vos cómo ves eso? Porque yo creo que Venezuela, de algún modo, con todas las contradicciones, con todos los problemas que uno pueda señalar del gobierno de Maduro, sigue manteniendo en este sentido una línea de defensa de su autonomía, de su soberanía nacional, que no se ve en otros países de la región. Y en la Argentina, bueno, mucho menos. Aquel proceso de descolonización, los NOAL, fue importante, pero fue obturado por el consenso de Washington, es decir, el emerger del capital financiero como contralor de la vida económica del planeta. Y lo lograron, ¿no? Lo lograron. Lo que pasa es que después se invirtió el terreno, el sendero, y terminó operando de modo canceroso, puertas adentro de las mismas naciones centrales, con lo cual logró este deterioro, ese capital especulativo, logró este deterioro que vive Europa y vive Estados Unidos en este presente, ¿no? Y eso me parece que es interesante. Es decir, la historia nunca termina, siempre tiene sorpresas para darnos. Es cierto, es cierto. Es realmente muy Sí, interesante. Y es cierto que nosotros, vos sabés que, bueno, esto lo hemos discutido muchas veces, ¿no? Fuera del aire y en otros ámbitos. La importancia que tiene de mirar la realidad desde una mirada de más largo plazo, ¿no? Una mirada más estratégica. Periférica, claro. Exactamente, porque a veces los procesos se superponen y la pirotecnia verbal y las noticias y los acontecimientos nos tapan un poco la evolución de los procesos. Y uno puede pensar también de que es fundamental que en los ámbitos como como en una radio, en un medio de comunicación, en la política, en la militancia política, en la formación de los cuadros políticos, se insista con la idea de que la historia no es una sucesión de acontecimientos, que la historia es un proceso que tiene sus idas, sus venidas, sus ritmos. Saltos. Exacto. Sí, retroceso fuerte. Bueno, eso que me preguntaba sobre América Latina. Yo yo creo que estamos en una pulseada, que no hay un retroceso. A ver. Es decir, pasa que Estados Unidos es realmente el grande del continente. Indudablemente es la potencia más grande del mundo, como no lo va a ser de América en su conjunto. Ahora, México, Brasil, Colombia, Nicaragua, Cuba, Venezuela, Chile, Uruguay, con todas las diferencias que pueda haber, no parecen haber retrocedido tan grandemente como la República Argentina. Y el problema es Argentina. El resto no es que está planteando una batalla frente a frente con los norteamericanos, pero está tratando de algún modo sostener su soberanía, su desarrollo, y tratar de comerciar con quien más le conviene. Por eso muchas de las naciones que mencionamos tienen vínculo directo con China. Recién hablábamos justamente del caso de Venezuela, pero hay bastantes más. Veamos Perú. Perú no se ha modificado filosóficamente en el sentido interno de su poder, pero ha aceptado el puerto de Chancay y se ha vinculado estructuralmente con China de un modo que es cierto, ya no va a dejar de lado, no van a desarticular esos acuerdos. Es decir, creo que América Latina está intentando adecuarse a lo que el mundo necesita de ella, que es la pata latinoamericana de la multipolaridad, y lo va consiguiendo de manera parcial y lentamente, pero lo va consiguiendo. Bueno, como ocurre siempre, El ¿no? problema es Argentina. El problema es que, digamos, este planteo que se ha difundido aquí de destrucción del Estado, por ejemplo, o de no comerciar con alguien porque es comunista, son cosas sin pie ni cabeza que Argentina ha adoptado. Y hay gente que piensa que esto es natural en muchas zonas del planeta. No es para nada natural, es una locura local, ¿no? Una especie de brote del pueblo argentino en este periodo, pero no es lo que está sucediendo en todos los
rincones del planeta. Bueno, amigos, continuamos. Bueno, Gaby, me gustaría que le cuento a los oyentes. Gaby va a sacar, o está por sacar, o está por salir, la segunda parte de su trabajo sobre los BRICS y el nuevo orden internacional, Fuentes Seguras. Me gustaría, Gaby, que nos cuentes un poco, que le informes a los oyentes, porque quizás haya algunos oyentes, digamos, que no conozcan tu primer libro. ¿Cómo es el trabajo que has venido realizando en torno al nuevo orden internacional, a los BRICS y a todo este proceso de cambio del escenario internacional? Y que nos cuentes un poco en qué consiste el próximo libro, ¿no? Bueno, Fuentes Seguras nace acá en La Gráfica hace muchos años ya. Recuerdo que estábamos reunidos en el área periodística, estaba mi hijo y dice, de toda la información que hay, tendríamos que volcarla en una columna. Y empezamos a revisar ejemplos históricos de columnas, lo que como son las charlas irregulares de redacción, ¿no? Dialoguitos en el asfalto, bueno, hay 3 o 4 charlas de quincho, hay 3 o 4 secuencias. Y se me ocurrió Fuentes Seguras, entonces quedó como secuencia con toda la información volcada allí. Y en 2016 yo empecé a investigar qué pasaba con China. En general no había mucha información en el resto de las naciones, que no fuera China directamente, pero en Argentina tampoco. Y bueno, trabajamos fuerte, arrancamos desde ahí, desde Asia Profunda, y después, una vez que agarramos ritmo, semana a semana fuimos poniendo un material. Eso se transformó en el primer tramo de Fuentes Seguras, El Sendero de la Multipolaridad, que es el libro que está editado, se agotó, hicieron una segunda edición, y entonces, bueno, la edición Fabro estaba muy contenta con la idea de hacer una segunda parte. Así que juntamos los materiales, y bueno, y es más grande que el anterior. El anterior tiene 600 y pico de páginas, tiene 1000. Este es aún más grande. 1000 páginas, claro. Y se llama Fuentes Seguras, la era de los BRICS, tomando en cuenta este nuevo avance que han tenido los multipolares. Y bueno, creo que le puede servir a la gente para enterarse de lo que pasa, porque es bastante distinto a lo que dicen los medios tradicionales sobre lo que sucede a nivel mundial. Esto también tiene una explicación. Brevemente, en los años 90, con la hegemonía del consenso de Washington, los capitales financieros adquirieron las acciones de los grandes medios occidentales, son los propietarios. En otro momento, una conjunción de interés económico con diseño periodístico, línea periodística, se hacían de un medio, tenían un medio, creaban un medio y le daban una orientación. Hoy existen los conglomerados, los monopolios mediáticos, y son no ya propiedad de periodistas, sino propiedad de empresas que trabajan con el sentido de darle una orientación propagandística según sus necesidades. Eso ha quedado hasta el día de hoy. Entonces hoy se obtura lo que está sucediendo. ¿Qué es lo que está sucediendo? Los que apuestan a la inversión productiva, los que apuestan al trabajo, los que apuestan a la ampliación de los mercados internos crecen, y los que apuestan a la especulación, a las finanzas, al parasitismo decrecen. Esto se mide, es decir, no es que a mí se me ocurre porque estoy más de acuerdo con algo. No, vos ves los PBI de cada nación, lo podés comprobar. Esto es lo que le está pasando a Europa en este momento, esto es lo que le está pasando como contracara a Eurasia en este momento. Y en ese marco, bueno, explicar a través del periodismo qué es lo que está sucediendo en contraposición con estos medios occidentales que macanean. Y todo también tiene un sentido, ¿no? Porque si vos a un pueblo, que es lo que ha pasado en la Argentina, le decís, no, mirá, el mundo va hacia la derecha, o el mundo, acá es la era de los conservadores, de los liberales. Ya se acabó la idea de equilibrio, de socialismo, de democracia, todo eso no sirve más. Y la gente dice, bueno, creo que estamos mal, cuidar a los chicos, guardemos el laburo, ocupémonos de lo diario. No se lanza a la lucha, y justamente lo que sucede es exactamente al revés. A nivel planetario hay ideas muy muy interesantes que se están plasmando, se están haciendo realidad en muchas naciones del mundo, ¿no? Yo, como lector de tu
de tu anterior libro, una de las cosas que más me impresionó es que el libro conjuga la explicación de los procesos, como hablábamos recién, con mucha información y muchos datos. Datos que en Argentina, incluso en los ámbitos informados, se desconocen. Y entonces me parece que el trabajo es muy interesante en ese sentido, porque combina lo que es la información con una explicación más estructural del proceso por el cual estamos transitando. Una de las cosas que estaba pensando cuando venía para acá y sabiendo que iba a conversar con vos, que quería preguntarte, es un tema que, por lo menos a mí, y sé porque hablo con gente que se dedica a estos temas y también sé que le preocupa, y me gustaría que lo pudieras explicar. La importancia que tiene en el mundo una economía productiva, planificada, con participación del sector privado, pero que también tiene diferentes formas de propiedad y diferentes modos de organización económica. Y me estoy refiriendo fundamentalmente al caso de la economía china. Nosotros, que siempre en nuestra matriz cultural hemos sido muy europeístas y muy occidentalistas, desconocemos mucho a Oriente y sabemos muy poco sobre China. Entonces, a mí lo que me gustaría es que nos explicaras, aunque sea brevemente, este modelo político, económico y social chino. ¿Qué características tiene? ¿Qué aspectos a vos te parecen más importantes para resaltar? ¿Y qué nos podés decir con relación a su proyección, ¿no? Y a sus capacidades de cara a los próximos años? Dentro de lo que sería un análisis tomando en cuenta lo conocido, para tener una referencia, sin exagerar, sin pensar que Argentina es mejor o peor de lo que es. El modelo comunidad organizada es un modelo hoy exitoso en los multipolares emergentes, los que han crecido en este periodo. Eso creo que hay que verlo. Durante bastante tiempo hubo algunas características que los chinos y los rusos, nada más que el Estado ruso no está gobernado por el Partido Comunista de la Unión Soviética, sino por el Partido de la Patria de Vladimir Putin. Y China sí está gobernado por el Partido Comunista. Durante mucho tiempo, esto puede parecer de detalle para muchos, yo creo que no, por lo que significa para la identidad de los pueblos. Tanto China como Rusia, en su periodo soviético, enfatizaron el tema del ateísmo por encima de la lógica planteada por los pueblos. Es decir, se perdieron, por así decirlo, acuerdos con los cristianos revolucionarios en América Latina, con los islámicos. Es decir, el tema del ateísmo pasó a ser una especie de ratificación del positivismo 200 años después, después de que la ciencia ya había avanzado, bueno, ahora ya ni hablar, ¿no? Quiero decir, hay un debate abierto que tiene que ver con la filosofía. Por lo pronto es la necesidad de admitir desconocimientos. No puede ser que alguien cientificista se burle de un religioso cuando nadie sabe qué pasó antes del Big Bang. Por lo tanto, no puede afirmar que no existe nada, no lo puede señalar. Entonces creo que el otro tema es el de la empresa privada, ¿no? Efectivamente, las naciones que alzaron un ideario revolucionario, es muy interesante conocer el funcionamiento. Se tomaron la atribución de dejar todo, hasta el kiosco de la esquina, por así decirlo, en manos del Estado. Y evidentemente, si el kiosco de la esquina está en manos del Estado, da déficit. Ahora, si lo tiene que hacer funcionar el dueño, va a andar bien. Son cosas que se fueron aprendiendo. Entonces, en este momento, filosóficamente, lo que no se puede, porque dice, no, autocracia, Irán, Rusia, a su manera China, desde otra perspectiva más parecida a los CDR, digamos, que a los partidos políticos, son naciones que
las ideas circulan y se debaten. Sí, se nota muchísimo Lo eso. que no se puede, y esto y lo ganamos con el bloque anterior, es atacar al Estado Nacional. No se puede tener listas, partidos antinacionales que digan, como en la Argentina, vengo a destruir el Estado. Explícitamente. Explícitamente. Entonces, claro, se quieren presentar los liberales y le dicen, no, ustedes no se presentan. Ahora, de hecho, Peshawashian, el actual presidente de Persa, el iraní, es un moderado, no es un confrontativo con Occidente. De alguna manera Putin también, ¿no? Digamos, es un hombre de un pensamiento en materia geopolítica y también en materia interna muy realista. Así es, realista sería Sí. la expresión, sabiendo dónde está parado, es decir, está situado en su nación. Su nación tiene un interés de base profunda que lo tiene que representar cabalmente. Entonces, esa situación le permite, por un lado, manejando, controlando, sin dejar de controlar la economía desde el Estado, que es ley, tener empresas privadas en la extracción de tierras raras, China. Fabricante de automóviles, está clarísimo, inclusive con Elon Musk ahí adentro. Semiconductores. En SCTV, la gente de Países Bajos, que estaba apremiada por Estados Unidos, que le dice, no le vendan nada a China porque China copia y aprende. No solo le vendieron, se radicaron en China los tipos. Es decir, es una situación inmanejable para Estados Unidos y para Europa, la que estamos viendo. Ahora, ¿cuál es la clave? Debe haber claves que los economistas pueden explicar con mucha más capacidad que yo, pero lo que observo es, hay posibilidades de desarrollo particular y de filosofías variadas. Lo que no se puede es atacar la propia nación. Eso es lo que está prohibido en las naciones multipolares que han tenido éxito en este periodo, ¿no? Sí, y es interesante, otra cosa que me gustaría que nos compartieras, es tu visión, recién lo dijiste al pasar, ¿no? Dijiste que muchos de los países BRICS han tomado como modelo organizativo la comunidad organizada. Y nosotros tenemos que pensar que ese concepto es un concepto que, de alguna manera, aquí en la Argentina, en la década del 50, el general Perón intentó difundir, intentó que fuera no solo un proyecto para la Argentina, sino para América Latina y para el mundo. Y esa es una de las cosas que más pena da, ¿no? Ver a la Argentina, que de alguna manera fue un país pionero en estas cuestiones, quedar por ahora fuera de ese proceso, cuando con toda nuestra tradición cultural y nuestra tradición política e ideológica podríamos haber estado entre los inspiradores de este proceso. Explícanos un poco por qué vos creés que estos países basan su modelo de desarrollo y su organización social en el modelo de la comunidad organizada. Porque es algo, esto que estás diciendo es algo que no se escucha. Bueno, no se trata necesariamente que el resto de las naciones haya hecho cursos sobre comunidad organizada. Seguramente algunos estrategas sí, Wang Xi seguro que sí, que ha tomado en cuenta este modelo, pero la misma realidad práctica les ha llevado a las conclusiones equivalentes, puesto que es lo que corresponde en beneficio del propio país. Y ahí es donde uno observa la posibilidad de desarrollo anclado en preceptos que surgieron aquí. Y efectivamente surgieron aquí. ¿Por qué razón esas naciones comprenden lo que ha pasado en otras que les sirven como modelo? Y fíjate, India y China simultáneamente vinieron a invitar a la Argentina con delegaciones especiales a ingresar a los BRICS, India y China. Las dos naciones que hasta hace muy poco estaban peleadas, pero integraban los BRICS. Eso es una muestra de respeto y una muestra de esto es serio. Por eso, Argentina es la nación para invitar, por su extensión territorial, por sus riquezas naturales, por su know-how, por su lugar en el mapa, el tema del Ártico, la cuestión del paso bioceánico y las riquezas del Atlántico Sur. La Argentina es una nación que debería estar en los BRICS y estoy convencido que ninguno de los protagonistas de BRICS presentes se resigna a que la Argentina no esté. Por eso no hay
voces altisonantes. Argentina ha cometido muchos errores insultantes para muchas naciones y no ha recibido una respuesta condigna. Es porque esas naciones no se resignan a perder a la Argentina, no quieren una reyerta con la Argentina para que la Argentina no esté nunca más. Lo están tomando en cuenta. Por lo tanto, creo que hay un aprendizaje que corresponde al género humano, al ser humano, acerca de los modelos organizativos. Hubo verticalidad en los modelos organizativos, hay una especie de flexibilidad sin perder el control de los estados que necesitan garantizar el desarrollo del espacio propio. Esa maduración creo que nos deriva a las personas a tomar los modelos que mejor sirven para llevar adelante una acción político-económica satisfactoria. Y uno de los elementos que el ser humano ha construido es la comunidad organizada, por lo tanto creo que la tenemos que valorar especialmente. No deja de ser muy paradojal, y ahí voy a tu pregunta final en este punto, que sea la Argentina, la vanguardia internacional de la tontería. Claro. ¿Y cómo ves a Brasil en este proceso? Y yo veo, Lula es muy inteligente, además Lula es muy emocionante, digo. Esta grandeza para ver el panorama de los BRICS, el rol del Banco de Desarrollo y para decirle que no a Estados Unidos en lo que resulte pertinente, no hay que olvidar que es hecho por un trabajador metalúrgico, ¿no? Realmente, a mí me emociona la historia de Luis Ignacio Lula da Silva. Lo veo bien a Brasil, veo que ha tomado el toro por las astas, hubo un corcoveo, le pegaron fuerte, el proceso Bolsonaro fue muy dañino, y bueno, y siguió adelante. Evidentemente hay dos situaciones que me parece que marcan la diferencia con respecto a la Argentina, por lo tanto está bueno verlas para no cargar las tintas sobre los dirigentes argentinos. Hay que ser crítico, pero también ver el panorama con qué fuerzas se cuentan. Hay una zona de la burguesía paulista en Brasil que le parece bien que el país crezca, no le parece mal. Eso ya es un gran avance. Hay una tradición de pensamiento nacional, Moniz Bandeira, bueno, hay una gran cantidad de pensadores, Cardoso, aunque no estén de acuerdo con el PT, pero que tienen un perfil nacional. Una coincidencia en ese proyecto. Una especie de desarrollismo. México, Sheinbaum, yo recuerdo que por supuesto es una creación excelsa de Andrés Manuel López Obrador, el proceso que estamos viendo. Ahora, Sheinbaum se presenta en las primeras charlas económicas que tuvo después de las elecciones con los 8 empresarios más fuertes de México, incluido Slim, respaldándola, lo cual puso una barrera con el potencial norteamericano muy rápidamente y muy fuerte. Es decir, tanto Brasil como México, en este modelo tercerista que han impulsado, tienen para respaldarlo empresas fuertes, privadas, que no están listas para hundir a ese país, sino que están intentando sostenerlo. Argentina tiene las empresas alineadas para hundirlo. Es realmente muy fuerte lo que pasa aquí, donde vemos a este muchacho Galperín, después ves a Roca, después ves a Magneto. Vos decís, ¿qué pasa con las empresas argentinas que son anti-argentinas? Bueno, eso habría que analizarlo con mucha más seriedad. Yo confío, por ejemplo, en economistas como Claudio Scaletta, como Juan Valerdi, como Ricardo Aroskin. Hay que analizarlo. Sí, que son tipos que además están trabajando en esa línea. En esa línea. Sí. Porque tampoco lo podemos resolver diciendo son malos. Es decir, de algún modo tenés que resolver con una práctica política que derive en lo que necesita hacer política, el país. ¿no? Digamos, hacer política. Claro. Por lo menos integrar una mayoría del empresariado dentro del proyecto nacional. Hoy por hoy eso no existe. Salvo sí los pymes, hay zonas pymes y cooperativas que sí existen, que son importantes, y hay que trabajar sobre ello. Después está el tema de informar a la sociedad sobre lo que es la Argentina. Contaba una anécdota el otro día. Salgo de la Federación Gráfica, me encuentro con un docente, ¿no? Y me pregunta, ¿qué es ese edificio que está al lado? Al lado está la Comisión Nacional de Actividades Espaciales. Sí, claro. Y el tipo se ríe
Y dice, ¿y Argentina de qué va con actividades espaciales? Se reía burlonamente de Argentina. Yo le digo, es uno de los 10 países del mundo que tiene satélites geoestacionarios. Exactamente. Es vanguardia en la tecnología de punta que deriva en una presencia en el espacio. Eso es Argentina. Bueno, es increíble. Yo creo que si vos cruzás ahora la calle y le preguntás al que pasa por esto, te va a decir lo mismo que este hombre. Sí. Decir, no, ¿qué tiene que ver? ¿Qué tiene que ver? Sí, incluso no saben qué es el edificio, ¿no? Bueno, para ir terminando, quería dos cosas, Gaby. Primero, que nos cuentes, aunque sea brevemente, porque sé que estás trabajando con algunos compañeros, sobre todo con Julio Fernández Baráibar y con otros compañeros, en la conformación de un Comité Nacional BRICS. Que nos cuentes brevemente eso. Bueno, empezamos a ver que los que analizamos esta situación con la mayor dosis de verdad posible, somos pocos, pero existimos, ¿no? Y que los datos, si se intercambian y si las opiniones se cruzan, hay un desarrollo de la idea. Y en ese sentido, por idea de Julio, nos juntamos un puñado chiquito de analistas internacionales con el objetivo de entablar vínculo. De a poco se fue forjando la relación, se tomaron los aportes de los distintos participantes y se amplió un poco más hasta convertirlo en el Comité Nacional BRICS, con el objetivo de, en base a los trabajos que venimos realizando cada uno de nosotros, cooperar con el desarrollo de esta situación innovadora a nivel planetario, multipolar, con el modesto aporte de estos trabajadores de la cultura desde la Argentina, ¿no? Bueno, le mandamos a Julio un abrazo desde acá. Y bueno, y que nos comentes entonces, va a haber una presentación de tu libro en APSE. Va a haber una presentación en San José, en la calle San José, Asociación del Personal Superior de Energía. Vamos a hacerte llegar bien la invitación. Perfecto. Ya con el detalle, dentro de un mes más o menos, calculo, si no me equivoco. Pues y después va a haber una en la Federación Gráfica, una aquí en la radio. Bien. Bueno, vamos a ir de recorrida por distintos lados con el nuevo libro de Fuente Segura. Bueno, y también un saludo que no me quiero olvidar, un saludo a mi amigo Fabián D'Antonio, que es un fenómeno y que ahora está en un nuevo emprendimiento armando una editorial entre Italia y Argentina. Le mandamos nuestros mejores deseos y un enorme abrazo. Bueno, Gaby, muchísimas gracias por haberme acompañado esta mañana, que estaba solo. Ha sido de gran utilidad y siempre es muy grato escucharte, así que te agradezco mucho que hayas estado acá en el laboratorio. Es un placer realmente. Aquellos que quieran participar de la preventa de Fuentes Seguras nueva edición pueden comunicarse con Fabián al 11 5005 2047 y ahí adquirir el libro, que se lo llevan a su casa. Genial. Un placer, Silvano, estar aquí, siempre charlar con vos. He disfrutado mucho gracias, de tu amigo, libro, gracias. Y seguimos adelante. Un abrazo grande. Bueno, continuamos con el laboratorio. Le recordamos a nuestros oyentes una vez más que pueden escribirnos al 11 50 12 35 89. No sé si lo tenemos a Santi. Lo tenemos a Santi en línea. Santi, querido, no sé si me escuchás. Buenos días. ¿Cómo andás, querido? Muy bien, ¿vos? Bien, por suerte. Bueno, contanos qué nos trajiste para hoy. Bueno, mira, hoy tenía ganas de hablar de algo que si tengo que... No quería adelantar todo porque me divierte ir como llevando el relato, pero te diría algo así como Chamamé en la Antártida, como ¡Epa! Título de la columna. Espera que... Ahí está, muteé el WhatsApp. Tenía ganas de charlar un poco de un fenómeno cultural, migratorio, musical, del que me enteré hace un tiempo y que me sorprendió mucho. Me enteré medio de casualidad, ahora les voy a contar cómo. Y tiene que ver con que, bueno, en muchas olas migratorias hay información que se lleva de un lugar a otro, costumbres ligadas a distintos aspectos de la cultura de cada lugar. A veces la comida, a veces la vestimenta, a veces la música, van del país de origen al país nuevo y a veces rebotan del país nuevo al país de origen de nuevo, ¿no? Hay un par de ejemplos que me parecen que son bastante ilustrativos y bastante simpáticos, que por ejemplo la inmigración italiana a la Argentina
uno de los puertos más importantes de los cuales la gente venía de Italia era Génova, gente de muchos lugares, pero sobre todo muchos genoveses. Bueno, de hecho los ceneices, los busteros, no sé, hay mucha gente que no sabe, pero ceneice significa genovés. Muchos genoveses y genovesas llegaron a tierras argentinas buscando un futuro mejor y trayendo muchas cosas que acá, hoy por hoy, son parte de nuestra idiosincrasia local, como la faina, la fugaceta o el pesto, dentro de muchas otras cosas. Pero también muchos de esos inmigrantes después decidieron volver a su ciudad de origen y se llevaron también costumbres nuestras. Por ejemplo, a mí me pasó, yo hace unos años fui a conocer a una parte de mi familia, yo tengo una parte de origen irlandés y una parte de origen italiano. Fui a conocer a la parte del lado italiano, que son de Sestri y Levante, un pueblo cerca de Génova, al norte de Italia. Fuimos a un baile del pueblo, una tarde había un festejo, vendían comida, y en los carteles de venta de comida en un momento veo que dice asado. Y les pregunté, ¿qué onda esto? Y era como una especie de matambrito, no era el asado nuestro, de la tira y la cosa del ritual, pero bueno, fue algo de un rebote de la gente que después volvió para Génova, se llevó esa costumbre de la carne asada como algo que allá aprendió y bueno, nada, siglos después siguen comiendo en sus festividades esa comida. Con Siria pasó algo muy parecido con el mate. Inmigrantes sirios que vinieron a vivir a Argentina, muchos de los cuales después volvieron a Siria y se llevaron el mate como una bebida nacional. Hoy en Siria se toma mate con algunas diferencias sutiles, a veces lo toman con leche caliente, le ponen aparentemente menos cantidad de yerba, pero vos ves gente tomando mate igual que tomamos acá. De hecho, el shawarma, el chico que vende shawarma acá a la vuelta de mi casa, la semana pasada estaba tomando en un matecito dorado con arabescos divinos, un matecitos. Y estos son un par de ejemplos que quería usar también para llegar a lo que pasó con el chamamé y algunos destinos muy inesperados que tuvo en su movimiento como música popular. En su origen, el chamamé es una música de origen guaraní, que también fue resultado de la combinación de elementos de culturas diferentes y que terminó de tomar forma, como la conocemos, en el litoral correntino. Si bien hay versiones, ¿no?, que hablan de distintos movimientos, esa es una de las que circulan con más fuerza. En un principio, aparentemente, el chamamé se interpretaba con vihuelas, que es una versión antigua de la guitarra, y con violines. Y con el tiempo, también después de la inmigración europea, se fueron agregando armónicas, bandoneones, contrabajos y el acordeón, que se volvió como medio el protagonista del género, ese sonido bien festivo, alegre que tiene el acordeón. Al principio las canciones se cantaban en guaraní, después empezaron a cantar también en yopará, que es una mezcla de español y guaraní. Hoy por hoy, ya sabemos, es una música que digo, en el mainstream chamamecero que circula está mucho en español. Aparentemente los jesuitas tuvieron un rol muy importante en la maduración del proceso de esa música, porque aparte de que esto es sabido de los jesuitas, de una cuestión de enseñar música europea, también trabajaron en la sistematización de las músicas locales. Entonces hubo un rol que cumplieron los jesuitas también en ese proceso. Entonces estamos hablando de una música y danza con raíces guaraníes, con esta base musical guaraní, que con el tiempo se le agregaron influencias jesuitas, instrumentos influencias europeas. Y se agrega una cuestión también a toda esta mezcolanza, que a principios del siglo XIX empiezan a llegar a Buenos Aires, que el puerto de Buenos Aires se abre y se empieza a volver una ciudad más independiente, porque en un momento había una circulación cultural que iba de Lima a Santiago de Chile y después pasaba a las provincias argentinas. Con la inauguración del puerto empiezan a llegar también algunas influencias culturales de una manera más directa, y por este itinerario nuevo llegan los valses y las polcas a principios del 1800. Lo que aportan esas danzas como innovación es el enlace de la pareja, esta cosa de bailar pegaditos, que muchas veces el baile era separado, y la ejecución de algunos giros rápidos. Al principio eso genera cierto rechazo, pero después se acepta mucho esta cuestión del bailar pegados. Entonces, toda esta mezcolanza de identidades culturales deviene en esta música hermosa de nuestro litoral, y en las últimas décadas ya esto estuve investigando y no hay mucha data. Yo quisiera poder investigar un poco más, pero bueno, también la idea es que si alguien escucha el programa y tiene algo de data que traer, aporte. Punta Arenas es una ciudad muy al sur de Chile, es la capital de la región de Magallanes, está frente a la provincia de Tierra del Fuego, al sur de Chile.
cerca de la Antártida, ¿no? Estamos hablando de una ciudad muy austral. Hace yo más o menos 4 años estaba dando un taller de canciones. Yo hago un taller de canciones hace 12 años y en ese momento el taller lo pasé a ser virtual por la pandemia. Entonces de repente empezó a poder participar gente de otros lugares. Venía gente de Córdoba, gente de Bariloche, pero también hubo un par de chilenes. Un amigo, hoy por hoy es un amigo, Oscar Mardonés, que es el padre de otra amiga muy querida, Camila Mardonés, una poeta muy hermosa también chilena, que creo que ahora está viviendo en Chile, pero estuvo mucho tiempo en Buenos Aires. Oscar me cuenta, un tipo muy inquieto, con mucha data, que hace unas canciones muy hermosas, y en uno de esos encuentros me cuenta que en Punta Arenas, esta ciudad austral de Chile, casi al final del continente, se escucha chamamé. Se baila chamamé, se toca chamamé como música popular de la región, ¿no? No se entiende del todo bien el fenómeno, pero aparentemente trabajadores estacionales venían desde Chile a la Argentina, en la Patagonia chilena, a principios del siglo pasado. También había habido, evidentemente, movimientos migratorios del litoral nuestro a la Patagonia nuestra, y fueron llevándose esa música litoraleña del río, del calor, del litoral, a la montaña, al mar y el frío casi antártico. De hecho, yo hace un par de años estuve en la fiesta de la fruta fina en El Hoyo, cerca del Bolsón, y la mayoría de las bandas locales que tocan ahí, tocan chamamé. Sí, yo también estuve ahí. Vos sabés que yo estuve me haces acordar, mirá. Estuve en un viaje que hice en el año 95, ahí cerquita del Bolsón, en la fiesta de la fruta fina, y es verdad, la mayoría, bueno, pero en aquella oportunidad vino a cerrar el Festival León Gieco. Pero previo a eso hubo un conjunto de bandas teloneras que hacían una especie de música de fusión entre el chamamé, el rock, una cosa muy, muy... Te estoy hablando de hace casi 30 años atrás, ¿eh? Sí, y hoy sigue, se ve que es una música que, digo, es misterioso el movimiento también de las costumbres y de las músicas populares, porque por ahí en la comida es algo que uno se lleva mucho más puesto, ¿no? La ropa. Pero con la música, digo, como que además, ¿qué carajo tiene que ver esta música que es esa música que te sugiere el calor y te sugiere la selva? Hay algo que para mí igual es interesante, que es el elemento acuático, ¿no? Del chamamé, como parte de la narrativa. Del río al mar, digamos, ¿no? El río, la pesca, el bote, ¿no? Que también hay algo que también que también allá en el lejano sur se da. Totalmente, una ciudad costera, marítima, Punta Arenas, ¿no? Pero es muy loco, ¿no? Y bueno, yo también pude ver esta cuestión de los chamameceros patagónicos nuestros, y aparentemente por estos movimientos migratorios que se iban dando, fue como llegando más hacia el sur del continente. Hay un compositor, un músico joven de chamamé chileno que se llama Miguel Quichamán, que estuvo tocando en Argentina en algunos festivales de chamamé, y que contaba que, según él, llegó a través de los ovejeros, de los trabajadores que venían a las estancias argentinas esquilando ovejas, y después volvían a Chile llevando también, no sé, sus discos en su momento, no sé, vinilos, cassettes, no sé bien qué momento habrá sido esto, pero existió esa circulación, y él también cuenta que a partir del año de fines de los 90 esto agarró más fuerza con la entrada de las jineteadas en la región de Magallanes. Empezó a haber jineteadas, y eso como que acentuó este proceso. Claro, porque probablemente viniera gente del litoral argentino, ¿no? Y al afincarse allá. Sí, una cosa que me parece muy interesante, que es que en la época en la que, te cuento, en la época que yo era estudiante, bueno, yo estudié en la Universidad de El Salvador. La Universidad de El Salvador es una universidad que alguna vez fue de los jesuitas, alguna vez, ¿no? Ahora es una empresa privada que se llama USAL, que no se entiende muy bien qué es, pero en una época la Universidad de El Salvador era una universidad creada por los jesuitas para formar cuadros políticos y técnicos de la Iglesia Católica en Argentina, ¿no? Bueno, yo fui una de las últimas camadas que estudió en la vieja Universidad de El Salvador. Y en aquella época todavía se le daba mucha importancia a los programas de estudio, sobre todo de las carreras sociales, al papel que los jesuitas habían cumplido en toda la Argentina y particularmente en el litoral.
Y los jesuitas contribuyeron muchísimo, y me alegra que lo digas, porque digamos, estas son cosas que se han ido dejando de dar en los programas escolares de las escuelas secundarias, también en la universidad, pero en la época, insisto, en la época en que yo era estudiante, se discutía mucho esta cuestión, el papel que los jesuitas tuvieron primero en la difusión de la cultura aborigen, en todo el territorio nacional, porque ellos fueron muy respetuosos de la cultura de los pueblos originarios y los incorporaron a la fe católica y a la cosmovisión del mundo católico a partir de la cultura de estos pueblos, ¿no? Y yo sabía que los jesuitas fueron, entre otras cosas, grandes luthiers, grandes fabricantes, eximios fabricantes de instrumentos, y que a través de ese trabajo conservaron gran parte de las costumbres tradicionales, fusionándolas con la música europea y con la cultura europea. Inclusive incorporaron gran parte de estos saberes a los programas de sus colegios y de sus universidades, caso de la Universidad Nacional de Córdoba, por ejemplo, o el Colegio de San Carlos en Buenos Aires. Entonces es interesante que hayas traído a colación esto en tiempos en los que de algún modo estas discusiones están como un poco devaluadas, ¿no?, en los programas de estudio, y que se sepa que cumplieron ese importante trabajo. Y todo también esto es en el marco de la conquista española. Y sí, obviamente, como decíamos. Pero bueno, yo me acuerdo también de chiquito de ver La Misión y quedar de cara. No, sí, claro, además, bueno, un día podríamos... La trama era mucho más compleja. Un día podríamos dedicarle un programa a la tarea que los jesuitas desarrollaron en materia política, geopolítica y cultural, y cómo entraron en contradicción con los poderes de turno de su época, y cómo construyeron un modelo social y organizacional que de alguna manera representó para los pueblos originarios un lugar de refugio, un lugar de cuidado de su cultura. Es decir, no todo en ese proceso fue negativo. La otra cosa que quería decirte, Santi, en los tiempos que corren, es la importancia que tiene que los pueblos se muevan, porque con ellos llevan su cultura, sus tradiciones, y hace a que en los lugares a donde arriban contribuyan a la construcción de una sociabilidad pacífica, en donde se pueda convivir, donde se pueda vivir entre los más diversos saberes, orígenes y culturas. Esto que vos estás contando nos muestra cómo la Argentina fue un país modélico en ese sentido. Cómo la Argentina fue un país que en su momento integró diferentes culturas en un proyecto nacional que los hizo convivir a todos, ¿no?, en paz y con armonía. Estamos en un país en donde, si bien el chamamé es una música muy importante, la música, el tango, que fue música, digo, hubo muchos booms durante diferentes momentos de nuestra historia reciente, con el tango como protagonista medio indiscutido de nuestra música nacional, circulando por todo el mundo, mercantilizándose un montón también, pero con una cuestión de mucho interés puesto sobre el tango. Y el tango es eso también, ¿no? Digamos, como una música de la mezcla del arrabal más arrabal, con instrumentos que llegaban de inmigrantes y los cruces de esos lenguajes que se iban dando. En este caso en particular me parece muy hermoso que en el lugar más recóndito, helado, lejano posible del litoral, haya florecido un amor popular, porque la tienen integrada como una música propia en este lugar. Es una música que pasó a formar parte del repertorio de música popular del sur de Chile, música que tiene su origen allá arriba, ¿no? Digamos, estamos hablando del otro extremo de nuestro país, Paraguay también, Brasil también. Así que bueno, quería como arrimar un poco esta anécdota que me parecía ese es muy el papel hermosa. que la Argentina, ese es el papel que la Argentina y el Uruguay supieron cumplir en América del Sur. Fueron países que construyeron su nacionalidad a partir de una especie de mezcla de culturas que fue muy virtuosa y que los potenció mucho en todos los niveles. De hecho, le debemos muchísimo a la música africana. Sí, en América claro. En general, porque por el lado norte, y esto es algo que alguna vez me gustaría también charlar, por el norte hacia el sur tenemos todo lo que fue el fenómeno del blues,
y la música, que el blues fue medio una mezcla también en su origen de la mezcla de la música de trabajo, de los campos de algodón, que se fue mezclando también con baladas inglesas e irlandesas, porque los irlandeses también eran, como estaban muy abajo en lo que era la pirámide social de ese Estados Unidos medio originario, y en esas mezclas hacia el sur se genera el blues, que fue una influencia re grande para todo lo que es el pop de hoy, ¿no? Digo, la música popular más ligada al pop, al rock, de eso del norte hacia abajo y del sur hacia arriba. Tenemos un patrón rítmico, ta, tuca, que lo encontramos en la milonga bailable, no la milonga campera, en el tango, el candombe, digo, hay como una, no sé, el calipso tiene esa matriz tum, música caribeña, que también está en los boleros. Entonces hay una cosa de una deuda muy, muy grande que tenemos con la música africana. Creo que esto es un ritmo que también es algo que me gustaría investigar más a fondo, pero el tap, tuca, como de música del norte de África. Así que bueno, nada, me interesaba este diálogo muy loco. Sí. Y además esto habla también de la unidad cultural de América Latina y de los vínculos que nos unen, ¿no? Y en tiempos en los que la derecha, a escala por lo menos de Occidente, plantea un intento de retorno de la segregación y de expulsión de los pueblos que llegan a sus países en busca de trabajo y en busca de dignidad y en busca de un lugar donde poder progresar, la Argentina sigue siendo, en ese sentido, todavía lo sigue siendo, un país modélico, porque digamos, la verdad es que la Argentina todavía, pese a todo, sigue siendo un lugar en donde arriba gente de diferentes lugares del mundo y donde esa mezcla cultural y esa convivencia se da de modo muy, muy pacífico y muy ordenado y muy virtuoso. Bueno, esa era mi Santi, charlita cultural del día de hoy. Gracias por haberme hecho compañía en el día de hoy, que estoy solo. Gracias a vos. Te mando un abrazo grande, amigo, y gusto verte. Nos vemos la próxima. Me estoy yendo ahora para una convocatoria que está haciendo grupos de lucha de discas capacitados frente a todo lo que está pasando por Belgrano, en Mendoza y Dragones, si no me equivoco. Así que si alguien está por la zona y quiere ir a bancar, estoy yendo ahora para allá a bancar eso, así que tengo la columna y salgo charlando. Bueno, muchísimas gracias por haber estado, amigo. Aguante y abrazo grande. Bueno, vamos a escuchar una canción, ¿no es cierto, Lago? Escuchamos una canción de Andrés Calamaro, Alta Sociedad, y a la vuelta estaremos con nuestro querido amigo Pedro Páez. Bueno, amigos, seguimos en el laboratorio, acá en la radiográfica. Tenemos mensaje, le queremos agradecer a Felipe, a Gustavo, a María Pía por los mensajes. También le vamos a mandar un enorme abrazo desde acá a nuestro productor Claudio Maracita, que hace unos días estuvo cumpliendo años. Claudio querido, un abrazo muy grande. Ahora enseguida, ni bien podamos establecer la comunicación, vamos a estar con Pedro Páez hablando sobre el conflicto de Estados Unidos con Venezuela. Recién decía hace un ratito nuestro amigo Gabriel Fernández la importancia que tiene para nuestros países discutir, comunicar y pensar la política internacional en términos estructurales de mediano y largo plazo y ver cómo las ideas, los proyectos, los desarrollos institucionales, los procesos políticos se insertan dentro de un escenario más amplio, que es el escenario internacional, que determina en gran medida el destino de los pueblos y de las naciones. Y es una de las cosas que en Argentina, lamentablemente, por lo menos en los últimos años, al menos desde que apareció Macri en el gobierno nacional, se ha ido perdiendo lentamente después de avances en la década anterior. Y entonces es muy importante que tengamos charlas como las que tuvimos con Gaby, como las que vamos a tener con Pedro, para esclarecernos sobre estos procesos internacionales en marcha. No sé si lo tenemos a Pedro. Perfecto. Ya en un ratito lo vamos a tener. Vamos a recordar una cosa también importante en estos días de septiembre, de este mes de septiembre, que es
un acontecimiento importante que ocurrió en la Argentina, vinculado con la política internacional, que fue la reunión en Buenos Aires en el año 1936 de la Conferencia Panamericana durante la presidencia del presidente Justo. Y hago mención a esto porque aquellas conferencias latinoamericanas fueron el ejemplo claro del avance que a partir de principios del siglo XX, tuvo Estados Unidos sobre la región. Se desarrollaron 9 conferencias panamericanas y los norteamericanos hicieron una aquí en Buenos Aires, en donde el gobierno argentino planteó posiciones muy discordantes con la política expansiva norteamericana en América del Sur y en América Latina, y se fue gestando eso que después, años después, el general Perón va a llamar la tercera posición, o sea, el eje Argentina, Brasil y Chile para contrarrestar la política norteamericana. Pero en aquella conferencia de 1936 y en la posterior de Río de Janeiro de 1942, la Argentina construyó un discurso y una posición contraria al panamericanismo que representó quizás la única rebeldía en el continente frente a la incipiente hegemonía norteamericana. Queríamos recordarlo en esta fecha porque fue un acontecimiento seminal para la construcción de nuestro proyecto nacional. ¿Estamos, Lao? Bien. Pedrito, ¿qué tal, amigo? Acá desde Buenos Aires, desde el laboratorio. Buen día. Buen día, encantado de estar con ustedes. Muchas gracias por la invitación. ¿Cómo estás? Todo bien. Un gusto grande. Acá, aquí aguantando a Noboa, que es peor que su Milei. Ah, bueno, eso tendríamos que discutirlo. Pedro, gracias por... Ya estuviste con nosotros en una oportunidad, gracias por estar de vuelta, ¿sabes? Te agradecemos muchísimo. A las órdenes. A las órdenes, muchas gracias. Igual, es recíproco. Pedro, primero, el programa de hoy se lo hemos dedicado a la política internacional. Hace un ratito estuvimos con Gabriel Fernández hablando del tema de los BRICS. Y ahora me gustaría preguntarte, para arrancar la entrevista, ¿cómo estás viendo vos este conflicto entre Estados Unidos y Venezuela, y qué es lo que estás viendo vos ahí? ¿Qué nos podés decir al respecto? ¿Cuál es tu interpretación de lo que está ocurriendo y qué te parece que puede pasar? Bueno, yo creo que antes que nada es importante que esto se convierta en un llamado de atención frente a las narrativas predominantes de algunos compañeros, tanto de la izquierda marxista como del campo nacional popular y en general, ¿no?, de la disidencia frente a la globalización, que intenta plantear las cosas como una dicotomía entre los globalistas y los nacionalistas. Es evidente que Trump es también un proyecto globalista y que Trump es otro proyecto del imperio. Empecemos por ahí. Entonces, lo que está pasando con Venezuela no es solo Venezuela, es parte de una historia, una larga historia de agresiones de los Estados Unidos contra nuestra América y de agresiones específicas en contra de Venezuela para controlar su petróleo. Es la gran maldición de Venezuela, ¿no es cierto? Ahí está todo lo que pasó con Cipriano Castro, toda la imposición de Machado y toda esa cuestión, ¿no? Todo, del Tiburón Gómez y toda esa cuestión. Entonces yo creo que es muy importante empezar por allí. Es una continuación de una política imperial de agresión contra su patio trasero que se agrava en un momento de declive de su hegemonía mundial. Y que no es solamente la hegemonía de los Estados Unidos, es un declive de la hegemonía sionista angloamericana, que es el epítome de un proceso de 500 años de disputas entre las élites atlantistas que se dan en el seno de la Europa continental y que se proyectan primero hacia Inglaterra y luego hacia Estados Unidos, ¿no? Entonces yo creo que hay que ubicarse en primer lugar en ese sentido. En segundo lugar, creo que es muy importante darnos cuenta de que en el marco de este declive estratégico de los Estados Unidos y insisto, de la hegemonía atlantista, noratlántica, se está dando ahorita una guerra civil
Esto es muy importante porque no caracterizar adecuadamente el carácter de la contradicción al interior de estos importantes, estos fundamentales factores del poder de los últimos 500 años, por favor, no son más. Porque además esto de aquí se podría generar en algún momento, inclusive se podría remontar antes que esto, ¿no es cierto?, en una definición de proyectos de civilización que luego se transformarán en proyectos de modernidad, que puede tomar más de 500 años, puede tomar 800 años, y cuyos protagonistas, esto es importante, todavía están presentes hoy en día, expresados a través de otras fuerzas. Entonces, lo que pasa en los Estados Unidos, Trump mismo, es la expresión política de un proceso de muy larga data de broncas entre estructuras de poder que ahora están entrando en una situación de desesperación estructural por la crisis terminal del capitalismo especulativo. Y eso, tercer punto, y con esto acabo esta contestación larga, hermano. La forma como se han ido reubicando estos factores de poder mundial ha estado directamente vinculado con el desarrollo del capitalismo y sobre todo con la expansión imperial del capitalismo, que ha pasado de una época en la que se intentó a través de la cuestión española, ¿no?, un capitalismo barroco, un etos barroco en el capitalismo, hacia, luego pasó un corto periodo en Francia, pero sobre todo Francia, Holanda, pero inmediatamente pasa hacia este poderío anglosajón, que luego se convertiría en un poderío sionista angloamericano, dominado por otra forma de enfrentar el fetiche capitalista, que es el realismo, ¿no? Esa actitud que viene del etos calvinista en términos religiosos, que tiene un componente cultural muy jodido, muy distinto de lo que fue el barroco español y católico, y que básicamente se expresa en el colonialismo de asentamiento, ¿no? Es decir, lo que hicieron los gringos con los nativos americanos, de exterminarlos, lo que están haciendo ahorita los sionistas con el genocidio en contra de los palestinos, con una crueldad brutal, y que involucra a todo el espectro, ¿no es cierto?, del sionismo, inclusive aquellos supuestamente opuestos a Netanyahu, está, ¿no es cierto?, contenido en el corazón de una visión de la humanidad absolutamente antihumana. Entonces yo creo que es crucial tener estos tres puntos para entender que no es ningún chiste este amedrentamiento que rápidamente puede convertirse en algún tipo de bestialidad. Este tipo de atrocidades no son ajenos a esta matriz cultural y no son ajenos a esta disputa brutal que se está dando al interior de las élites, ¿no es cierto?, de estas élites forjadas a lo largo de 500 años, entre lo que sería la lógica del capital monopólico financiero vinculado a la producción y la lógica del capital monopólico financiero vinculado a la especulación, que en ambos casos está llegando a una situación de desesperación por el traslado del centro de gravedad del desarrollo industrial, del desarrollo tecnológico hacia Asia y sobre todo hacia China. Vos sabés, Pedro, que recién en la entrevista con Gabriel Fernández y en la apertura del programa, yo decía, a ver, si vos opinás lo mismo o si querés hacer algún comentario complementario a esta reflexión mía, ¿no?, que traía hoy en la apertura. Decía yo que el siglo XX, hoy se cumplen 86 años del comienzo de la Segunda Guerra Mundial, y en general, no sé si por influencia europea y norteamericana, pero nosotros solemos ver el siglo XX como el siglo de las dos guerras mundiales, ¿no? Sobre todo porque, digamos, algunas filosofías, sobre todo la filosofía posmoderna y demás, hicieron mucho hincapié en la tragedia de las dos grandes guerras y demás. Pero hacemos poco hincapié en el hecho de que el siglo XX también fue el siglo de la descolonización y de la lucha de los pueblos por su liberación y su independencia de las potencias coloniales. Y entonces yo decía que es muy importante desarrollar miradas de mediano y largo plazo que contemplen, como vos lo estás haciendo recién, aspectos estructurales, para poder decodificar la incidencia que tuvo el siglo XX en la modelación del mundo que tenemos hoy, un mundo mucho más multipolar, en donde el desarrollo, la modernidad, el capitalismo, la tecnología,
han ido lentamente y contradictoriamente, como siempre ocurre, desarrollándose en países que hasta hace aproximadamente 50 o 60 años eran países agrícolas que estaban recién iniciando su proceso industrial. ¿Vos coincidís en esa lectura? ¿Te gustaría o te parece que habría que agregarle algo a eso? Porque yo creo que uno de los elementos que más incidencia tiene en estas cuestiones es nuestra colonización cultural. Y en realidad, no sé qué ocurrirá en el resto de América Latina, pero en la Argentina la mirada sobre los procesos internacionales es siempre absolutamente coyuntural y nunca se tienen en cuenta estos procesos de mediano y largo plazo. Yo coincido completamente con lo que estás diciendo y esto nos ayuda a ver el tema de una manera fundamental, ¿no? Por un lado están los de arriba, que es lo que hablamos en la primera respuesta. Ahora tú planteas el tema de los de abajo, ¿no? Y en esto es fundamental ubicar que el siglo XX y el siglo XXI, a pesar de momentos importantes de confusión y de aletargamiento, sigue siendo parte de un proceso irreversible de despertar de los sectores populares. Y en ese sentido, en el despertar de los pueblos, hay dos grandes vertientes que ahora sectores, yo no sé si desde la ingenuidad o desde la prostitución están intentando generar discrepancias irreductibles, ¿no es cierto?, entre la gran corriente nacional popular y la gran corriente socialista marxista inclusive, ¿no? Entonces, en el proceso al que tú haces referencia, que cambia radicalmente el mundo, con todas sus limitaciones, con todos sus defectos, con sus derrotas, con sus meteduras de pata, con todo lo que digas, la historia de la humanidad cambió para siempre. Porque estamos hablando de un proceso de irrupción de las masas, estamos hablando de un proceso de asunción del papel de agencia, ¿no? El asunto de tomar en sus propias manos el destino, que había sido arrebatado, yo te diría, tal vez desde la Revolución Neolítica y desde la constitución de los estados, ¿no? Con el tema primero de la alienación autoritaria, digamos, de la formación de los despotismos, y luego con el tema de la alienación y el fetiche mercantil. Entonces, somos en realidad parte de un algoritmo que funciona solito y nosotros nos creemos que tenemos libertad, pero en realidad solamente asumimos esa libertad en el momento en que tomamos la capacidad de decidir sobre cuál va a ser nuestro destino. Y eso es lo irreductible, eso es lo fundamental del siglo XX. Entonces, aquí yo creo que es crucial el episodio que vos dices, ¿no es cierto? En realidad, la Primera y la Segunda Guerra Mundiales son dos partes del mismo proceso de la guerra civil al interior de esta élite transatlántica a la que hacíamos referencia hace un momentito, pero la gran diferencia es que entre la Primera y la Segunda Guerra Mundial fue la irrupción de los pueblos, empezando con la Revolución Rusa, ¿sí?, que abre las puertas para un cambio en la correlación de fuerzas fundamental. Entonces, lo que estamos viviendo ahorita, bien que lo traes a colación, debido al letargamiento de los sectores populares, debido al reflujo de la lucha social en buena parte del mundo y a la confusión respecto a cuál sería el horizonte al que hay que apuntar para trascender la actual situación de crisis, de descomposición, de degradación civilizatoria que vivimos, estaríamos más cercanos a un escenario parecido al de la Primera Guerra Mundial. Pero la clave aquí, ¿no es cierto?, es el tema de que el factor común es la guerra. ¿Por qué? Porque justamente es la dinámica de esta fracción del capital financiero monopólico que se dedica a la especulación que necesita la guerra. El momento en que, igual que pasó en la víspera de la Primera Guerra Mundial, se rebasa la posibilidad de sostener las deudas desde la perspectiva capitalista, insisto, no desde la perspectiva ni de la humanidad, ni del socialismo, ni de la fraternidad, no. Desde la perspectiva del capital, se sobreendeuda, entra en un proceso de paroxismo que desquicia, que desmadra la relación entre los capitales, entre el capital productivo y el capital financiero, que todo rendimiento financiero depende del activo productivo subyacente. El momento en que se satura eso y se rebasa un papel de apoyo, ¿no es cierto?, de contribución al proceso de reproducción del capital, de acumulación del capital productivo, ese momento entran en una contradicción que no es posible resolver en términos de la, entre comillas, civilización capitalista. No es posible resolver en términos de las instituciones normales, es decir, del código, de los aparatos legales, de los aparatos estatales.
no es posible eso, y entonces entra el tema de la guerra, ¿no? La guerra como continuación de la política como condensación de la economía. Entonces, yo creo que es crucial entender esto que tú, este ejemplo que lo pones, ¿no es cierto?, para darnos cuenta, y a propósito de la agresión que están generando, esta amenaza que están generando sobre Venezuela, el hecho de que la víspera de la Primera Guerra Mundial, y la mayoría de las altas cumbres del poder, incluyendo las casas reales, que en ese entonces no tenían el mito de que no gobiernan. Ahora todo el mundo cree que no gobiernan, ¿no es cierto? Cree nomás que no gobiernan, pero en ese entonces era abierto y desfachatado el asunto de que ellos eran los que mandaban. Entonces eran los primos los que iban a ir a la guerra, y entonces hacían todo lo posible por mandarse al diablo, pero tratando de, asumiendo que no iba a haber guerra. Inclusive cuando ya empiezan las acciones militares se asumía que para diciembre, para Navidad, ya la gente iba a estar en sus casas, ¿no? Entonces la matanza que se generó, para que se vea, la guerra se puede saber cuándo empieza, pero no se sabe cuándo termina ni cómo termina. Entonces es fundamental darnos cuenta de que estamos en un escenario similar, de muchísimas tensiones, en la que el partido de la guerra, es decir, aquellos intereses cooptados, consciente o no conscientemente, en la izquierda y en la derecha, por aquella dinámica especulativa mundial que ya no tiene salida, es decir, hay un proceso de destrucción de se ha destruido el principio de la propiedad privada, con los derivados financieros, con los préstamos, las reestructuraciones de préstamos, con los options, futures, con el shadow banking, con el shadow budget, con los fideicomisos ciegos en los paraísos, en las guaritas fiscales. Está roto el principio de propiedad privada. Una vez que no queda claro a quién pertenecen las cosas, una vez que están endeudados más allá de lo que pueden pagar y siguen, y no es una cuestión marginal, sino que se convierte en una situación sistémica, ¿no? Estamos hablando, mira, el tamaño de la economía mundial es alrededor de 70 millones de dólares. El tamaño de las deudas normales es alrededor de 320 millones de dólares. Entonces, ahí ya no se puede pagar. Y las deudas que no se pueden pagar, adivinen qué, no se pagan. Pero ahí no acaba la cosa. Las deudas, fruto de los derivados financieros, alcanzan alrededor de 4.000 millones de dólares. Otros dicen que no, que es exagerado, que no son 4.000, que son 2.000. Igual no se puede pagar. Y si fuera igual es impagable. Se pueden pagar. Sí, claro. Bueno, entonces, lo que está de por medio, ¿no es cierto?, es quién es dueño de qué. Y no estamos hablando de quién es dueño del televisor, del carro, de tu casa, ¿no es cierto? Las ilusiones que tenemos los pequeños burgueses de nuestras grandes propiedades en nuestro metro cuadrado. Nos estamos hablando de las grandes fortunas que se han forjado a lo largo de estos 500 años, que tienen controlado el mundo, que tienen controlado la mayoría de las riquezas naturales de nuestros países, pero lo más importante, que tienen controlado a la gente, a miles de millones de seres humanos, y que no quieren renunciar a ese poder. Y es esa la situación de tensión por la que, ¿no es cierto?, igual que pasó en la Primera Guerra Mundial, empezaron con una guerrita por aquí, una guerrita por acá, tratando, ¿no es cierto?, de dirimir las cosas en las periferias. Hasta que al final la situación se fue de manos, ¿no? Hasta que después al final no pudieron controlarlo. Exactamente. Entonces, fíjate, lo que está sucediendo ahorita puede tener esa situación. Intentan, ¿no es cierto?, resolver la cosa con lo de Ucrania, intentan resolver la cosa con el genocidio en el sudoeste de Eurasia, intentan crear una situación en Filipinas, en Taiwán, en el mar del sur de China, intentan resolver una cuestión, intentan armar nuevos focos de tensión en el sur de Rusia, intentan armar nuevamente en la antigua Yugoslavia, ¿no es cierto?, otra vez en Serbia, otra vez en Bosnia-Herzegovina. Importantísimo, fíjense cómo se repite la historia. Un siglo después, ¿no? Un siglo después del asesinato del archiduque en el mismo lugar. Pero rima, ¿no? Entonces están buscando, están utilizando provocadores de un lado y otro, inclusive en la propia Bosnia-Herzegovina, para crear un nuevo foco de tensión que con un nuevo sistema de alianzas que ya está armado, igualito a lo que Eduardo VII creó, inclusive antesito de morirse, 4 años antes de que empiece la Primera Guerra Mundial, ya estaba armada las condiciones de la Primera Guerra Mundial. Entonces,
el asesinato del heredero al trono del imperio austrohúngaro lo único que hace es detonar, ¿no es cierto?, una bomba que ya estaba armada, una bomba de tiempo que ya estaba armada. Lo mismo está sucediendo ahorita. Por eso es que es tan importante, ¿no es cierto?, en las preguntas que tú estás haciendo, en estos paralelos que tú estás haciendo, entender la importancia de la lucha por la paz, de la diplomacia de los pueblos. Esto a nivel de las élites, sea por cobardía, sea por ignorancia, sea por prostitución. Esto a nivel de los intelectuales igual, izquierda y derecha. Lo importante aquí es, más allá de cualquier problema, que cualquier crítica que podamos tener en contra de la política económica, de la política del gobierno de Venezuela, es tener clarísimo el asunto, que es una agresión imperial que puede escalar rápidamente a una situación incontrolable. La movilización de la ciudadanía mundial, la movilización de la patria grande en defensa de la dignidad de América Latina, en defensa de la soberanía de nuestros pueblos, en contra de la guerra, en contra de la muerte, es crucial ahorita. Y aquellos que siguen, ¿no es cierto? Es que lo que pasa es que son machistas, es que no son ecologistas, es que lo que pasa con cualquiera de esos pretextos, ¿no es cierto? Quieran plantear cualquier justificación de agresión al pueblo venezolano, son traidores de la patria grande. Es indispensable que levantemos una voz junta, que quitemos cualquier posibilidad de que se creen cuñas, que se creen divisiones al interior del campo popular, para poder tener con claridad, ¿no es cierto?, una movilización que evite la guerra, aquí y en cualquier otra parte del mundo. Estamos hablando con Pedro Páez, economista, un amigo, sobre la situación internacional. Pedro, la última, quería consultarte sobre cómo ves vos hoy a América del Sur. Nosotros aquí desde la Argentina con Milei estamos en una situación muy particular, vos sabés. Pero, ¿cómo ves hoy a nuestro continente? Porque recién hacías un llamamiento a que el conjunto de nuestro continente se interponga ante esta amenaza de agresión norteamericana. ¿Cómo ves a América Latina en este momento? En una situación tremendamente delicada, porque hemos perdido totalmente la iniciativa, hemos perdido totalmente el horizonte, entre otras cosas porque han triunfado aquellas voces que armaron, ¿no es cierto?, una dicotomía, armaron un clivaje entre las distintas fuerzas componentes del campo popular. Yo creo que es indispensable darnos cuenta de la seriedad de la coyuntura. Si felizmente no pasa nada con esta bravuconada de Trump, acordémonos que esta de aquí es una de las tantas bravuconadas y hasta ahora ninguna le está saliendo mal. Necesita, por una cuestión hasta de teoría de juegos, necesita un capital reputacional basado en alguna acción de fuerza que muestre que el matón del barrio sigue siendo digno de temer. Entonces es crucial el pasar esta coyuntura, pero si pasa esta coyuntura, inmediatamente puede ser que surja alguna guerra, ¿no? Entonces pueden haber cuestiones fronterizas entre Argentina y Chile. Acuérdense que gente que estos diablos que se llevaban tan bien como Pinochet y Videla en algún momento estuvieron dispuestos a no solamente a generar una guerra, sino hasta a envenenar a la ciudad de Buenos Aires, ¿no? Puede haber una guerra de secesión, y pueden utilizar cuestiones ecologistas, indigenistas, feministas, cualquier pretexto es bueno para crear esa situación. Pueden haber temas vinculados a los derechos, a los recursos naturales, ¿no es cierto? Ahí está el tema del Esequibo, ahí está la bronca entre Colombia y Perú, que nadie se había enterado que existía una isla, pues ya fue pretexto para armar la cosa. Ahí está el tema, ¿no es cierto?, de el interés estratégico de los Estados Unidos de echar por tierra la infraestructura que se ha generado para conectar América Latina con Europa, con el puerto de Chancay. Ya empezaron a haber voces de lado y lado del Perú y de Chile, ¿no es cierto?, hablando de la necesidad de armarse. Lo mismo sucede con el tema de Bolivia, ¿no es cierto? Entonces, gobiernos como el de ustedes, ¿no?, el de Milei, que simplemente insultan con ganas de crear cualquier tipo de dificultades, o como el de Noboa, que en una rabieta de hijito de papá, ¿no es cierto?, invade el territorio mexicano en la Embajada de México en Quito. Muestran claramente la rapidez con la que pueden deteriorarse las situaciones. Insisto, aquí es solo la diplomacia de los pueblos. Olvidémonos de todas las diferencias y busquemos con ahínco
la posibilidad de converger en torno a un gran frente único de toda la patria grande, de todas las fuerzas honestas de la patria grande, para insistir, para exigir que se acepte, que se adopte siempre el camino de la paz. Bueno, Pedro, te estoy muy agradecido, te estamos muy agradecidos acá en el laboratorio de que hayas estado una vez más con nosotros. Sabés que te respetamos mucho, te seguimos, siempre estamos atentos a todas las cosas que escribís y que publicás, y que sos un militante y un luchador de la causa de América Latina. Así que muy agradecido de que hayas estado en el laboratorio con tus opiniones y seguramente muy pronto nos vamos a estar viendo otra vez. Muchas gracias por recibirme y muchas gracias por esas exageraciones. Un gran abrazo. Chau, amigo, un abrazo grande. Bueno, estamos terminando la emisión de hoy del laboratorio. Esperemos que la semana que viene podamos estar todos, que pueda estar Gervasio ya acá, que se reincorpore. Le mandamos un gran saludo a Gerva. Sabemos que está viajando para Neuquén, así que le mandamos un beso enorme. Un abrazo muy grande a todos los oyentes y oyentas que nos han acompañado hoy. Y bueno, será hasta la semana entrante. Patria o muerte. Nos vemos.